Bueno, ahora vamos a resolver algunos ejercicios con MATLAB relacionados con la economía. Vamos a iniciar desde los pasos más básicos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí en este primer ejercicio que hemos puesto, vamos a darnos cuenta que si ponemos una variable, en este caso hemos puesto la variable a y le colocamos el signo igual con un valor, podemos dejar grabado en el sistema que esta variable va a tener una numeración 2. Entonces, cuando nosotros colocamos, por ejemplo, después de la variable, colocamos el punto y coma, lo que vamos a hacer es que no se ejecute este archivo. Pero si no colocamos punto y coma, el archivo se va a ejecutar y nos va a aparecer a igual a 2. Entonces, para obtener un listado de todas las variables que tenemos guardadas, las que tenemos colocadas con este punto y coma, colocamos el comando was y ahí nos va a salir qué tipo de variables, qué caracteres tiene. Otro que podemos ejecutar es el comando help. Este comando nos muestra el contenido de las distintas cajas de herramientas que están incorporadas en MATLAB y se denominan toolbox. En poco vamos a ejecutarlos para que se vea cuál es el desarrollo de dicho comando. También tenemos el otro comando que es help, pero acompañado de helpful. Con este, en cambio, nos encontramos con comandos básicos de MATLAB, todo lo que son comandos más simples. Y la variable abs, que es la que nos va a dar los valores absolutos. Entonces, podemos obtener aún más información escribiendo este comando, seguido de help, seguido de abs. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en el cual colocamos que b va a ser igual a 2. Como está seguido de punto y coma, no debería ejecutarse. Pero c tenemos que va a ser el valor absoluto de a. Y como tenemos que a, perdón, aquí pongámosle mejor b, porque de por sí ya está de b. Entonces esto cuando lo ejecutamos, vamos a tener aquí todo. Entonces, como primer dato, tenemos aquí que a va a ser igual a 2. Entonces, al momento, si es que nosotros le colocásemos aquí el punto y coma, este comando a no se ejecutaría. Entonces, como no saldría nada, podríamos interpretarlo como que no se ejecutó. Pero cuando colocamos el comando was, lo que hacemos es que nos da una pequeña descripción del tipo de comando ejecutado. Por ejemplo, aquí nos dice que el nombre es a, que es igual a este. Y tenemos que el tamaño es 1 por 1. Como es un solo número, entonces no tiene más datos tanto en la vertical como en la horizontal. Este comando nos ocupa 8 bytes y es de clase doble, que sería lo que nos ejecuta el comando was. Para el comando help, en cambio, tenemos aquí todas las herramientas que se pueden ejecutar, todas las posibles. Son todas las que están ahí, son un sinnúmero. Todas estas son muchísimas. Entonces acá vamos a tener las herramientas básicas. Por ejemplo, aquí tenemos las herramientas trigonométricas, que tenemos el seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante. Todas tenemos las funciones exponenciales, sean estas logaritmos, en bases, en Euler, las complexivas como valores absolutos, imaginarios, números reales, y todas las que se considerarían básicas. Y aquí tenemos el abs, que es el valor absoluto. Pues con este lo que hacemos es que el número nos dé un valor absoluto, como por ejemplo aquí hemos puesto que b es igual a menos 2, pero que c es igual al valor absoluto de b. Todo valor absoluto siempre va a ser un número positivo. Entonces por eso nos ejecuta como un número 2 positivo, cuando en realidad el valor es negativo. Este es uno de los ejercicios, ¿no?
Tenemos otro bueno, en este caso vamos a borrar todo para que no nos confundan todos los comandos que están guardados, que se han ejecutado con este valor de A y con este valor de B, porque se guardan. Con el clear lo que hacemos es borrar, formatear todos los datos que pudiesen haber estado guardados, y con CLS borramos toda la pantalla. Entonces, en este próximo ejercicio, aquí en cambio vamos a ejecutar matrices. En este caso ya tenemos colocada una matriz A y una matriz B. Son las dos formas en las que podemos colocarlas. En la matriz A solo hemos puesto un espacio y en la matriz B hemos puesto una coma. A la final se ejecutan de la misma manera, no hay mucha variación. Por ejemplo, tenemos aquí que la matriz B, que es esta de acá, la matriz A no se ejecuta porque está puesto punto y coma al final, entonces eso imposibilita la ejecución de dicha matriz. En la matriz B, como no tiene nada colocado, nos sale directamente todos los valores que conforman esta matriz. Entonces aquí tenemos, para construir un par de vectores, ejecutamos el comando was sobre la ventana de comandos y obtenemos el siguiente resultado. Entonces aquí tenemos que esta matriz A va a ir de 1 a 20. En esta parte, en la matriz B, en cambio, igual va a ir de 1 a 20, pero los intervalos van a ser de 0.1. Entonces eso lo que nos hace es contar cuántos espacios va a haber entre el 1 y el 20. En el caso de la matriz A, como no se ha colocado nada, el sistema directamente interpreta que son pasos de 1, que va a estar 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a 20. En cambio, en la matriz B, aquí los pasos como son de 0.1 va a seguir 1.1, 1.2, 1.3 hasta llegar a 20. Y was, como habíamos dicho, nos da una descripción de todo lo que se ha ejecutado. Por ejemplo, nos dice que en la matriz A tenemos una matriz de 3×3. En la matriz B tenemos una matriz de 3×3, lo mismo. Básicamente no ha cambiado mucho, la coma lo único que hacía es darle el espacio. En la matriz A minúscula, en cambio, tenemos una matriz 1×20, dado que en este caso los pasos van a ser de 1 en 1. Y en la matriz B minúscula, en cambio, tenemos que es una matriz de 1 a 191, dado que de 1, 1.1, 1.2, todos esos se contabilizarían y nos formarían 121 pasos intermedios, ¿no? Entonces vamos a borrar el sistema y sigamos con el próximo ejercicio. Entonces en este ejercicio de acá, aquí vamos a hacer operaciones de estándar con matrices de definición de las matrices. Entonces igual tenemos la matriz A y la matriz B que hemos puesto en una sola, ¿no? Sin las comas, sino simplemente espacios. Aquí, una vez que ya tenemos los componentes de la matriz A y la matriz B, podemos hacer varias operaciones. Por ejemplo, aquí podemos hacer una suma, podemos hacer una multiplicación, una potencia enésima. Aquí podemos hacer una suma escalar de todos los elementos de la matriz, una multiplicación escalar, una transpuesta, una inversa, una división derecha y varias cosas más de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, lo único que hacemos en este caso es ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, ejecutamos y aquí nos va a salir D. D, por ejemplo, en este caso sería que se multiplica la matriz A por la matriz B. En el caso de E, nos dice que vamos a elevar a una potencia enésima, que puede ser cualquiera. En este caso, la potencia enésima le hemos dado un valor de 3. Entonces, por eso tenemos que va a ser A elevado al cubo. Toda la matriz A se va a elevar al cubo. Entonces,
Por ejemplo, si quisiéramos esta suma de matrices, simplemente le quitamos el punto y coma para que sea visible. La ejecutamos y tenemos aquí que C, que C es igual a esta nueva matriz, dada por la suma de A, de la matriz A y la matriz B. Entonces, una vez podemos decir infinitas cuestiones en esto, depende mucho de la necesidad que se tenga. Y una vez que hemos colocado, por ejemplo, todas los puntos y coma, aquí ya no se va a ejecutar nada. Como pueden ver, aquí ya no hay nada. Borramos y ejecutamos y no nos va a salir nada. Pero si quisiéramos que se ejecute, por ejemplo, la obtención de los valores propios de la matriz, que sería acá, en este caso quitamos el punto y coma y tenemos los valores de la matriz propia. Si quisiéramos otro, entonces simplemente ejecutamos de acuerdo a cuál sea la necesidad que tengamos en ese momento. Entonces, en el próximo ejercicio también vamos a tener en cuenta que este programa hace operaciones array con matrices. En este caso vamos a definir la matriz A y la matriz B. Tenemos el producto elemento a elemento, que sería C es igual a A elevado a la matriz B. Tenemos que el coeficiente del elemento, entonces vamos a ir ejecutando uno a uno. Entonces, por ejemplo, tenemos que C ya tenemos que los valores de C van a ser 4, 10, 18 y 10. Y los valores de E, que en este caso sería elevar a la potencia enésima los elementos de una matriz. Es básicamente lo que hicimos en el ejercicio anterior, que a esta matriz la elevamos a una raíz enésima, que nosotros podemos colocarle aquí, por ejemplo, digamos que le colocamos 6. Entonces ejecutamos y nos va a salir que la raíz enésima sería 1, 46.656, de lo que antes era, por ejemplo, 216, que serían los resultados cuando la matriz enésima estaba elevada al 3. En este caso, como está elevado al 6, todos los valores cambian. Y así podemos modificar simplemente los datos para que ya no tengamos que hacer mucho, ¿no? Manualmente nos demoraríamos una eternidad en hacer esto, pero el MATLAB nos permite hacer las operaciones más rápidas, sin tanta demora. Entonces borremos estas para que no se ejecuten, limpiemos la pantalla y pasemos al siguiente ejercicio. Aquí en cambio vamos a dar valores como funciones. Por ejemplo, tenemos aquí que x1, vamos a ir bloqueando algunas para que no se ejecuten todas al mismo tiempo. Listo, entonces por ejemplo pongamos la primera. En la primera nos dice que x sub 1 es igual a la matriz de 1 a 20 en pasos de 1, dado que en el medio no se ha puesto nada. Entonces nos va a ejecutar directamente todos los números del 1 a 20, que serían los que integrarían esta matriz de 1 por 20. Acá, por ejemplo, vamos a ejecutar los radianes. Entonces ejecutamos aquí y tenemos que x sub 5 es igual a radian de 2 a 7. Entonces aquí nos va a dar todos los valores que conforman los valores de x sub 5. Y así podemos ir ejecutando todos los comandos que queramos. Aquí, por ejemplo, ejecutamos esa
y nos va a dar que la matriz está compuesta por todos los ceros. Como podemos ver aquí, nos dice que los componentes de la matriz van a ser ceros únicamente en la matriz conformada de 1 a 10. O podemos, como esta, por ejemplo, tenemos que ya no serían ceros, sino unos. Esta lo vamos así y eliminamos esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la matriz va a ser una matriz 3 por 3 y todos sus componentes van a ser unos. Entonces, así seguimos generando muchas matrices de acuerdo a las necesidades que tengamos. Simplemente ingresando los datos que nos evitarían toda la tortura de ir generándolos en una tabla Excel, por ejemplo. Entonces aquí tenemos esta, vamos a ejecutarla y tenemos que x sub 11 está compuesta por unos en una matriz de 1 a 10. Entonces tenemos todos los componentes de la matriz x sub 11 van a ser unos. Ahora borremos todo y pasemos al siguiente. Bueno, en este de aquí básicamente lo que vamos a ejecutar son operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, exponenciales, radicales, todo lo que se pueda hacer en matemáticas. En este caso hemos puesto una operación muy sencilla que, bueno, quizás hacerla manualmente puede tomarnos mucho tiempo, al igual que en la calculadora a veces no nos entran demasiados caracteres y nos limita a poder hacer una buena operación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el valor de Euler y tenemos una operación, en este caso muy básica, pero se puede ejecutar cualquier tipo de operación matemática. Por ejemplo, en esta nos dice que va a sumar 1 más 5 sobre Euler y más 3 dividido para 2 elevado a Euler. Entonces, una vez que lo ejecutamos, nos va a salir el resultado de toda la matriz, de toda la operación matemática y todos los caracteres que ya hemos colocado. Entonces aquí en el próximo ejercicio, en cambio, aquí ya vamos a utilizar funciones. Por ejemplo, nos dice que realiza toda secuencia de comandos contenidos entre las líneas for and end, siempre que la condición no se vea satisfecha. Este programa usa el comando for para generar una secuencia autorregresiva. Entonces, primero lo que hacemos es colocar todos los datos que conformarían la secuencia que tenemos aquí. Estos serían todos los que estarían dentro de for and end. Y luego lo que vamos es a plotear todo el valor de k. Entonces ejecutamos y nos va a salir una figura. Entonces esta figura es la que va a estar contenida en todos los caracteres que hemos puesto. Por ejemplo, que pi sea 0.07, que t sea 50, que k sub 0 sea 0, que k sub 1 sea k sub o. Entonces, una vez que colocamos la fórmula dentro de este comando, simplemente ponemos plotear y ya nos sale la gráfica, que va a ser esta de aquí, en la cual nos va a ir indicando cómo se han ejecutado todos los movimientos dentro de este comando. Entonces, borremos la pantalla y pasemos al siguiente ejercicio. En este básicamente es algo muy similar. Igual vamos a utilizar el comando for. En este caso vamos a poner las ubicaciones de los vectores. Por ejemplo, aquí tenemos que para i va a ser de 1 a n y para j también va a ser de 1 a n. Entonces colocamos el comando que siempre tiene que estar entre for and end. Y luego vamos también a graficarlo. En este caso vamos a hacer una gráfica con mallas, por eso colocamos mesh, que es la que nos permite ejecutar el comando a todo lo que está contenido en una gráfica que sea un poco más detallada, que sea con mallas y que nos dé un dato más práctico. Por ejemplo, aquí
Aquí nos da una vista más tridimensional que nos permite tener una mejor visión de cómo quedaría la gráfica. Mientras que en los otros, como son un poco más lineales, no nos permite ver la verdadera magnitud de la ejecución del comando. Entonces aquí tenemos todos los datos. Listo, entonces vamos a la próxima. En este caso, básicamente va a ser algo muy similar. Aquí en este programa también ilustra las posibilidades de las gráficas de MATLAB. Entonces, por ejemplo, borremos esto que aquí está mal escrito. Y borremos esto. Entonces tenemos que n va a ser igual a 10, ¿no? Entonces utilizamos los mismos comandos anteriores y ejecutamos y nos va a salir una gráfica en movimiento igual tridimensional que nos va a permitir ver cómo está compuesta, nos va a dar una vista más práctica. Entonces, por ejemplo, ejecutamos, nos sale y nos va a decir cómo está compuesta, porque si nos da una sola perspectiva, a veces no podemos imaginarla bien, pero cuando se nos genera el movimiento vamos a tener un dato más correcto de qué es lo que básicamente nos quiere mostrar. Entonces igual utilizamos el comando for and y aquí va a estar todas las posibilidades, la gráfica y nos va a permitir, por ejemplo, poner la pausa para cuando nosotros queremos pausar la gráfica, que se detenga en un determinado giro para poderla analizar de mejor manera. Acá, en cambio, vamos a utilizar la función if. Esta ejecuta la secuencia de comandos que está entre los comandos if y else. En caso contrario, sería falsa. Es más o menos como la función si de Excel. Que si queremos, ahí ponemos la condición verdadera, la condición falsa. Entonces esta nos va a permitir algo muy similar a la condición if, a la condición si de Excel. Entonces podemos colocar aquí, por ejemplo, colocamos si A es igual al lanzamiento o caso contrario el lanzamiento de I es igual a 1 y aquí terminaría toda la gráfica. Entonces aquí vamos a colocar un histograma en la gráfica. Pues, por ejemplo, este programa también simula los lanzamientos de una manera posiblemente desequilibrada, algo parecido a las probabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el histograma tenemos cuántos lanzamientos de 0 y cuántos lanzamientos en 1. Entonces nos da básicamente la misma cantidad de probabilidades. Entonces, generado el histograma, ya podemos tener una idea más clara de cuál ha sido la tendencia. Claro, primero tendríamos que colocar los datos, porque si no colocamos los datos, el programa no puede adivinar qué es lo que queremos hacer. En el próximo acá en cambio también tenemos que este programa pone de manifiesto la conjetura aquí pone de manifiesto la conjetura de Slutsky sobre los ciclos económicos. Él mostró que los ciclos económicos pueden ser el resultado de la acumulación de choques estocásticos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a generarlo. Por ejemplo, aquí nos genera la gráfica en la que nos va a estar indicando los manifiestos de Slutsky. Entonces, igual colocamos los valores, entonces ponemos que sí la condición positiva, caso contrario la condición negativa, y le mandamos a plotear para que nos pueda ejecutar la gráfica y poder analizar todos los manifiestos que Slutsky puso. Entonces en el próximo
Por ejemplo, aquí también nos dice que este programa pone en manifiesto la conjetura de Slasky y los ciclos económicos. Bueno, es igual que el anterior, pero aquí lo único que aumentaría es que los ciclos ya serían 4, no serían solo 2 como anteriormente. Entonces tenemos la condición sí, tenemos las dos condicionantes intermedias y la condición negativa en el caso de que no suceda. Entonces ejecutamos y tenemos que en este caso la gráfica nos va a salir un poco más fluctuante, dado que se ha puesto cuatro estados, a diferencia del anterior que únicamente estaban dos. Entonces por eso nos va a graficar de acuerdo a todos los datos que hemos solicitado. En el siguiente que tenemos ya ejecutado, aquí en cambio vamos a utilizar MATLAB para calcular la oferta y la demanda. Este programa también nos hace referencia a ejercicios sencillos de oferta y demanda, pero si queremos poner algo un poco más complejo, pues igual se va a ejecutar. Podemos colocar con que ingresemos bien los datos, el resto el programa lo hace por sí solo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la oferta y la demanda, tenemos el punto de equilibrio entre la cantidad ofertada, la cantidad demandada, y tenemos aquí en qué punto la oferta y la demanda entran en equilibrio. Pues tenemos que en el punto de aquí, generalmente la oferta es la línea, siempre es la línea azul, dado que se demanda más bienes, más cantidad de bienes cuando el precio sube. Y la demanda siempre va a estar en sentido contrario, dado que mientras más económico es el costo, más cantidad de bienes va a querer adquirir las personas. Entonces, este es el punto de equilibrio donde los oferentes y demandantes van a llegar a una especie de acuerdo en el cual los dos aparentemente tienen un beneficio muy satisfactorio. Entonces tenemos aquí, igual hemos definido todas las variables A, B, C y D. Definimos los valores para el vector P, que en este caso sería el precio. Creamos la función, la función de demanda, la función de oferta. Y acá mandamos a plotear para generar la gráfica, que es la que nos va a permitir encontrar el punto de equilibrio. Colocamos en el grid para que nos grafique con la mallita que está atrás de las funciones lineales y calculamos el equilibrio. Entonces, una vez que hemos ejecutado todo eso, ya nos va a salir el punto de equilibrio en el cual los oferentes y demandantes van a estar de acuerdo. Nos pasamos al siguiente. Acá en cambio también nos va a permitir calcular impuestos. Entonces vamos a calcular los impuestos respecto al gobierno. Entonces colocamos los valores de A, B, C, todos los valores que nosotros necesitamos para poder, por ejemplo, calcular el precio de compra, el precio de venta, las cantidades, la fijación de las tasas. Y ya una vez que tenemos todos, entonces sí ya podemos utilizar el comando BISP, en el cual nos va a calcular todo, por ejemplo, el precio del comprador, el precio del productor, la cantidad de impuestos, los ingresos fiscales, utilizando lógicamente el comando num2strat y colocando el precio de compra, precio de venta, las cantidades, los impuestos fiscales y todo. Los ejecutamos y el programa solito nos va a decir, por ejemplo, cuál es el precio del comprador, que en este caso sería 2, el precio del productor, que sería 1, la cantidad con impuestos, el ingreso fiscal. Entonces nos va a ir calculando todo lo que nosotros queramos que nos calcule el programa. Tenemos el próximo. Entonces aquí también nos va a calcular impuestos
pero en bienestar. Entonces ejecutamos, igual debemos ingresar la tasa, la cantidad, los datos que conformarían los precios de compra, los precios de venta. Y una vez que hemos puesto todo eso, entonces ahí sí tenemos el excedente del consumidor, el excedente del productor, el, este de aquí que sería el beneficio que se pierde al momento de calcular los excedentes. Y tenemos aquí, por ejemplo, el excedente total, que sería la suma del excedente del productor, el excedente del consumidor. E igual utilizamos el comando disp y ejecutamos. Entonces aquí ya nos va a decir cuál es el excedente del estado. La línea azul, dado que se demanda más bienes, más cantidad de bienes cuando el precio sube. Y la demanda siempre va a estar en sentido contrario, dado que mientras más económico es el costo, más cantidad de bienes va a querer adquirir las personas. Entonces, este es el punto de equilibrio donde los oferentes y demandantes van a llegar a una especie de acuerdo en el cual los dos aparentemente tienen un beneficio muy satisfactorio. Entonces tenemos aquí, igual hemos definido todas las variables A, B, C y D. Definimos los valores para el vector P, que en este caso sería el precio. Creamos la función, la función de demanda, la función de oferta. Y acá mandamos a plotear para generar la gráfica, que es la que nos va a permitir encontrar el punto de equilibrio. Colocamos en el grid para que nos grafique con la mallita que está atrás de las funciones lineales y calculamos el equilibrio. Entonces, una vez que hemos ejecutado todo eso, ya nos va a salir el punto de equilibrio en el cual los oferentes y demandantes van a estar de acuerdo. Nos pasamos al siguiente. Acá en cambio también nos va a permitir calcular impuestos. Entonces tenemos que, vamos a calcular los impuestos respecto al gobierno. Entonces colocamos los valores de A, B, C, todos los valores que nosotros necesitamos para poder, por ejemplo, calcular el precio de compra, el precio de venta, las cantidades, la fijación de las tasas. Y ya una vez que tenemos todos, entonces sí ya podemos utilizar el comando disp, en el cual nos va a calcular todo, por ejemplo, el precio del comprador, el precio del productor, la cantidad de impuestos, los ingresos fiscales, utilizando lógicamente el comando num2strat y colocando el precio de compra, precio de venta, las cantidades, los impuestos fiscales y todo. Entonces ejecutamos y el programa solito nos va a decir, por ejemplo, cuál es el precio del comprador, que en este caso sería 2, el precio del productor, que sería 1, la cantidad con impuestos, el ingreso fiscal. Entonces nos va a ir calculando todo lo que nosotros queramos que nos calcule el programa. Tenemos el próximo. Entonces aquí también nos va a calcular impuestos, pero en bienestar. Entonces ejecutamos, igual debemos ingresar la tasa, la cantidad, los datos que conformarían los precios de compra, los precios de venta. Y una vez que hemos puesto todo eso, entonces ahí sí tenemos el excedente del consumidor, el excedente del productor, este de aquí que sería el beneficio que se pierde al momento de calcular los excedentes. Y tenemos aquí, por ejemplo, el excedente total, que sería la suma del excedente del productor, el excedente del consumidor. E igual utilizamos el comando disp y ejecutamos. Entonces aquí ya nos va a decir cuál es el excedente del estado. Este de aquí que sería el beneficio que se pierde al momento de calcular los excedentes. Y tenemos aquí, por ejemplo, el excedente total, que sería la suma del excedente del productor, el excedente del consumidor.
E igual utilizamos el comando disp y ejecutamos. Entonces aquí ya nos va a decir cuál es el excedente del estado. Listo. En el próximo ejercicio, bueno, primero vamos a borrar la pantalla y tenemos el siguiente ejercicio. Aquí nos dice que este programa también muestra la curva de Laffer para una colección de impuestos. Para ello repetimos una operación de cálculo del equilibrio variando en cada interacción la cantidad de impuestos cuando el impuesto sea tan alto que la cantidad de equilibrio con impuestos sea igual que cero. Detenemos el programa y hacemos un gráfico con los impuestos fiscales. Entonces lo primero siempre va a ser, por ejemplo, borrar la pantalla, definir los parámetros, que vamos a tener los parámetros que vamos a utilizar. Para el cálculo de equilibrio sin impuestos vamos a tener el equilibrio, el Q-stars, el P-stars, que se va a llevar a cabo con los datos. Entonces aquí igual vamos a utilizar la función if, en la cual nos dice si damos una condición y si se cumple esa condición, y si no se ejecutaría otro dato. Entonces ejecutamos y tenemos aquí la recaudación fiscal y tenemos los impuestos. Entonces aquí la curva de Laffer nos va a ir indicando cuáles son los movimientos y de acuerdo a la cantidad de impuestos cuál es la recaudación fiscal que se va a tener. Entonces vamos al próximo. Aquí en cambio aquí en cambio igual vamos a hacer otro idéntico al anterior, pero aquí va a estar la curva de Ricardo, Reagan y la curva de Laffer, las tres unidas. Este programa nos muestra la curva de Laffer para una colección de impuestos y para ello repetimos una operación de cálculo del equilibrio variando en cada iteración la cantidad de impuestos, cuando el impuesto sea tan alto que la cantidad de equilibrio con impuestos sea igual o menor a cero. Obtenemos el programa y hacemos un gráfico con los impuestos fiscales. Después cambiamos dos parámetros de la función de oferta para hacerla más inelástica y repetimos el experimento. Entonces, primero definimos todos los parámetros A, B, C y D. Nos colocamos la función que va a ser la función for. Ingresamos todos los datos del precio de compra, de venta, equilibrio, excedente, de productor, excedente total, y vamos a ejecutar también una gráfica en la cual van a constar la curva de Laffer, los impuestos, la recaudación fiscal, de Reagan, de Ricardo, todos los datos. Entonces, cuando ejecutamos, vamos a tener aquí la gráfica de cómo se va a ir comportando, cuáles son los valores con la recaudación fiscal, con el impuesto, y tenemos la gráfica que nos va a permitir movimiento entre la gráfica y ejecutada, que sería la curva de Laffer. Vamos con el próximo. En cambio aquí vamos a calcular aranceles. Este programa también hace cálculos con una función de oferta y demanda en un mercado abierto al resto del mundo. No sería un mercado cerrado, sino necesariamente tiene que ser un mercado abierto, que se haya globalizado, que haga compras y ventas, pero tenga exportaciones, importaciones. Entonces, al igual definimos todos los parámetros, calculamos el equilibrio de la economía cerrada, definimos los parámetros de los precios internacionales, las fracciones que vamos a tener aquí, y calculamos la cantidad demandada, la cantidad ofertada, las importaciones, los valores de importación. Una vez que hemos definido todos los parámetros, ya los ejecutamos. Entonces aquí tenemos todos los datos que hemos solicitado, todos los parámetros para las ofertas, demanda, los precios.
que nos van a permitir llegar a las conclusiones que estemos buscando. Entonces vamos con el próximo. Por ejemplo, este programa también hace cálculos con una función de oferta y demanda en un mercado abierto al resto del mundo. Computa la curva de Laffer para el sector exterior. Como todo, ¿no? Siempre definimos los parámetros. Una vez que hemos definido los parámetros, generamos todos los comandos, todas las necesidades que nosotros vamos a tener. Una vez que hemos ejecutado todos, entonces ahí sí mandamos a graficar. Y la gráfica, por ejemplo, tenemos aquí cuál sería el arancel de acuerdo al porcentaje de valor de la producción nacional transferida. Entonces, cuáles serían los impuestos de acuerdo a cuánto se estaría exportando, ¿no? Aquí, en cambio, tenemos igual las curvas del valor de los productos, de los aranceles, todo, de cuáles son los puntos de equilibrio, de cuáles son los excedentes del productor, los excedentes del consumidor. Tenemos otro, en cambio aquí vamos a encontrar los equilibrios. El programa también nos permite establecer las condiciones para la estabilidad de un mercado, en el que las expectativas sobre precios dependen linealmente de los excedentes de la demanda. Entonces definimos los parámetros, colocamos cuál es el valor de alfa, el valor de t, la fracción, y colocamos para el cálculo del equilibrio. Colocamos Q-stars, PEP-star, que sería la cantidad y los precios. Aquí utilizamos el primer comando que habíamos utilizado hace rato, ponemos la condición interna y lo mandamos a ejecutar en una gráfica. Entonces, ejecutamos y nos va a dar cómo se fue moviendo la curva y cómo evolucionó para llegar a tener una estabilidad. El penúltimo ejercicio, en cambio, nos dice que el programa también establece las condiciones para la estabilidad de un mercado en el que las expectativas de los precios dependen linealmente de los excesos de la demanda. Entonces, como en todos, pues, siempre vamos a ejecutar todos los parámetros, definimos cuál es el valor de alfa. En este caso hemos puesto que alfa sea 5.7, que es un valor mucho más alto. Definimos los parámetros de equilibrio, damos los valores y ejecutaríamos la gráfica. Entonces, una vez que ejecutamos, vamos a darnos cuenta que va a tener mayor fluctuación, un poco más drástica. Entonces eso se va a ver reflejado en la gráfica que tenemos acá, para que podamos notar que en un momento que hemos variado todos los datos o hemos aumentado las características de la gráfica, nos va a permitir tener un poco más de detalle de cómo fueron los comportamientos intermedios. Y el último ejercicio, en cambio aquí vamos a hacer los sistemas lineales. Este programa en cambio resuelve las ecuaciones lineales. Para hacerlo hay que introducir siempre la matriz con los de coeficientes e introducir los vectores de los términos constantes. Entonces tenemos los datos de la matriz A, los datos de la matriz B, y utilizamos el comando solve para que vaya solucionando todo. Entonces aquí tenemos lo que conformaría la matriz A, los resultados de la matriz A, que sería 1, 3 y 6, que conformaría el resultado de 9, que sería por ejemplo 1x, 3y, 6z, y tendríamos acá los valores que conformarían todo. Pues con eso ya hemos resuelto una matriz o un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que también se podría dar. Este es el caso, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenemos por el momento.
Y aquí terminaría el video. Eh, los sistemas lineales. Este programa en cambio resuelve las ecuaciones lineales. Para hacerlo hay que introducir siempre la matriz con los de coeficientes e introducir los vectores de los términos constantes. Entonces tenemos los datos de la matriz A, los datos de la matriz B y utilizamos el comando solve para que vaya solucionando todo. Entonces aquí tenemos lo que conformaría la matriz A, los resultados de la matriz A, que sería 1, 3 y 6, que conformaría el resultado de 9, que sería por ejemplo 1x, 3y, 6z, y tendríamos acá los valores que conformarían todo. Pues con eso ya hemos resuelto una matriz o un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que también se podría dar. Este es el caso, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenemos por el momento y aquí terminaría el video.